Millonario expulsa a una anciana de su propiedad. Al día siguiente, un lujoso auto llega a su casa. La mañana en la ciudad de Oaxaca se presentaba nublada y cargada de una humedad que prometía lluvia. Doña Lupita, una anciana de cabello canoso y ojos llenos de vida, se encontraba en la cocina de su modesta casa, preparando su café habitual. La casa, aunque pequeña, estaba llena de recuerdos y risas infantiles. Las paredes estaban adornadas con dibujos que los niños a quienes ayudaba habían hecho, y el aroma del pan recién horneado permeaba el aire, creando una atmósfera cálida y acogedora. Era un lugar que, a pesar de su simplicidad, brillaba con el amor y la dedicación que doña Lupita había vertido en él. Sin embargo, ese día, una sombra se cernía sobre su hogar. Al sonar el timbre, el corazón de Lupita dio un vuelco. No era un visitante habitual, sino el cartero, un joven llamado Miguel que había crecido viendo cómo la anciana se dedicaba a ayudar a los niños de la calle. Miguel, con su andar un poco titubeante, se acercó a la puerta con una expresión de pesar en su rostro. «Buenos días, doña Lupita», saludó, mientras su mirada se posaba en la carta que traía consigo. «Traigo algo para usted». «Ay, Miguel». «¿Qué es?», preguntó Lupita, intentando mantener su voz alegre, aunque un nudo se formaba en su estómago. El joven extendió la carta, y al verla, doña Lupita sintió que el aire le faltaba. La palabra desalojo estaba escrita en grandes letras en la parte superior del documento. Miguel, dándose cuenta de la gravedad del contenido, bajó la mirada. «Lo siento mucho, doña Lupita. No quería ser yo quien le entregara esto. Sabía que le haría daño». «Gracias, Miguel», respondió ella con voz temblorosa. «No es tu culpa. Es solo un papel, ¿verdad? Solo un papel que dice que debo irme». Al abrir la carta, las palabras danzaban ante sus ojos, pero no lograban hacer sentido. Su mente viajaba a los días en que acogía a niños perdidos, a los momentos en que cada risa y cada historia compartida llenaban su hogar con luz. La carta de Emilio Ortega, un magnate que nunca había cruzado su camino, se sentía como una traición, una sombra que amenazaba con arrebatarle no solo su casa, sino todo lo que había construido con tanto amor. «¿Qué voy a hacer?», murmuró, más para sí misma que para Miguel, quien se quedó en silencio, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Después de un par de minutos, Miguel se despidió, dejando a doña Lupita sola con sus pensamientos. Se sentó en el viejo porche de madera que daba a la calle, observando a los niños jugar en la plaza cercana. Las risas y los gritos de alegría se mezclaban con el sonido del viento que movía las hojas de los árboles. Era un refugio, un lugar donde había logrado crear un hogar para muchos que no tenían uno. Mientras miraba a los niños, recordó su propia historia, cómo había llegado a ser la mujer que era. Había perdido su familia en un terremoto devastador, un evento que había marcado su vida para siempre. Pero en lugar de dejarse consumir por el dolor, había decidido dedicar su vida a ayudar a otros, especialmente a los más vulnerables. Cada niño que cruzaba su umbral era un nuevo motivo para levantarse cada día, un nuevo propósito. «No puedo dejar que esto termine así», se dijo a sí misma, apretando los puños. «No puedo permitir que un hombre como Emilio Ortega me despoje de lo que he construido». La mente de Lupita se llenó de determinación, mientras la carta seguía pesando en su corazón. Un suspiro profundo salió de sus labios. Tenía que encontrar una manera de luchar, de hacer que su voz se escuchara. Pero, ¿cómo? Emilio era un hombre poderoso, y ella, una simple anciana con un hogar lleno de amor. Mientras tanto, en la mansión opulenta de Emilio Ortega, el aire era diferente. El lujo y la ostentación se reflejaban en cada rincón de su hogar. Emilio, un hombre de mediana edad con un porte imponente, se encontraba en su despacho, revisando documentos con una mirada fría y calculadora. A su lado, su asistente, un joven llamado Roberto, lo observaba con una mezcla de respeto y temor. «Emilio», comenzó Roberto, con cautela.
La casa de doña Lupita sigue siendo un obstáculo para nuestros planes de expansión. Emilio levantó la vista, su expresión inmutable. Sabía que la casa de doña Lupita era un pequeño rincón de vida en medio de su ambición desmedida. Sin embargo, había algo más que lo inquietaba, un eco de recuerdos que no podía ignorar. ¿Qué más hay?, preguntó, su voz grave resonando en la habitación. La carta de desalojo está lista para ser enviada, dijo Roberto, nervioso. Solo necesita su firma. Emilio se quedó en silencio, mirando por la ventana hacia el horizonte. La imagen de la casa de doña Lupita contrastaba con la imagen de su propia vida. Mientras él había sido alimentado por el poder y la riqueza, ella había sido alimentada por el amor y la compasión. Pero, ¿qué significaba eso realmente? ¿Acaso había algo en su pasado que lo unía a ella? Hazlo, ordenó finalmente, su voz más fuerte que antes. Necesitamos avanzar con el proyecto. No tengo tiempo para sentimentalismos. Roberto asintió, aunque no pudo evitar notar la sombra de incomodidad que cruzó el rostro de su jefe. Sabía que Emilio había tenido una infancia difícil, pero nunca había comprendido la profundidad de su dolor. Sin embargo, Emilio no estaba dispuesto a lidiar con su pasado. Había construido un muro alrededor de su corazón y no estaba dispuesto a permitir que nadie lo derribara. Mientras se alejaba de su despacho, Emilio sintió una presión en el pecho. Era como si una parte de él anhelara la conexión con doña Lupita, con la mujer que había dedicado su vida a ayudar a otros. Pero esa parte de él estaba enterrada bajo capas de ambición y rencor. La mañana continuó su curso, y las nubes se espesaban en el cielo, presagiando una tormenta. Doña Lupita, con la carta aún en la mano, se levantó del porche y entró en su casa. Sabía que tenía que hacer algo, y que el tiempo se estaba agotando. Era momento de ir a la plaza, de hablar con los niños y encontrar una manera de enfrentar esta adversidad. La vida siempre había estado llena de desafíos, y este era solo otro más que debía superar. Con cada paso que daba hacia la plaza, la determinación crecía en su interior. No se dejaría vencer. La vida de aquellos niños dependía de ella, y no iba a dar un paso atrás. Emilio Ortega se encontraba en su despacho, un espacio dominado por la opulencia y el frío acero de su éxito. Las paredes estaban adornadas con obras de arte contemporáneo, y un gran escritorio de madera pulida ocupaba el centro de la habitación. Sin embargo, a pesar de la magnificencia del lugar, Emilio se sentía atrapado en una maraña de emociones que no podía desentrañar. La reunión de negocios que se avecinaba era solo un trámite para él, un recordatorio de que, a pesar de su éxito, algo en su interior no estaba en paz. Su asistente, Javier, irrumpió en la sala con una carpeta llena de documentos. Emilio, tenemos que discutir sobre el proyecto del nuevo complejo comercial. La inversión ya está casi asegurada, pero hay un pequeño problema, dijo, con un tono que le hizo fruncir el ceño. ¿Qué problema?, preguntó Emilio, tratando de mantener la calma. Es sobre la casa de doña Lupita. Algunos de los inversores han expresado su preocupación acerca de la presencia de ese hogar en el terreno. Creen que es un obstáculo para el desarrollo, respondió Javier, observando de reojo la reacción de su jefe. Emilio se quedó en silencio, sintiendo una punzada en el pecho. La mención de doña Lupita le hacía eco de un pasado que había intentado enterrar. ¿Y qué sugieres, desalojarla?, preguntó, su voz más fría de lo habitual. Es lo que deberíamos hacer. Es solo una casa vieja, Emilio. Si queremos avanzar, no podemos permitir que sentimientos del pasado nos frenen, insistió Javier, sin percibir la tormenta emocional que se desataba en el interior de Emilio. El magnate miró por la ventana, observando la vibrante vida de Oaxaca, donde el bullicio de la calle parecía contrastar con su mundo lleno de lujos. En ese momento, un recuerdo inconfundible lo golpeó, una mujer de cabello canoso y manos arrugadas, sonriendo cálidamente. Su mente se nubló por un instante, y se preguntó qué habría sido de ella. Javier, necesito que me dejes un momento,
dijo, incapaz de soportar más la presión. Su asistente asintió y salió de la habitación, dejando a Emilio solo con sus pensamientos. Mientras tanto, en un barrio a pocas cuadras de allí, Dona Lupita se encontraba en el patio de su casa, rodeada de los niños a quienes había dedicado su vida. El sol brillaba suavemente, iluminando sus rostros llenos de esperanza y miedo. Ella podía sentir la ansiedad en el aire y el temor de que su hogar, ese refugio que había construido, pudiera desvanecerse. ¿Qué vamos a hacer, doña Lupita?, preguntó Carlos, un niño de unos 10 años con ojos grandes y curiosos. No quiero irme de aquí. Esta es nuestra casa. Lo sé, mi niño. Lo sé. Pero debemos mantenernos fuertes. Siempre hemos enfrentado las tormentas juntos, y esta no será diferente, respondió dona Lupita, acariciando su cabeza con ternura. Pero si Emilio Ortega se queda con la casa, ¿dónde iremos?, interrumpió Sofía, otra de las niñas, su voz quebrada por la preocupación. Escuchen, mis amores. No podemos permitir que el miedo nos paralice. Si estamos juntos, encontraremos una solución, dijo Lupita, tratando de infundir valor en sus corazones. Sin embargo, en su interior, la incertidumbre la consumía. El grupo de niños se sentó en círculo y cada uno comenzó a compartir sus temores. Yo no quiero estar en la calle, dijo Miguel, un niño de 6 años que siempre había sido más vulnerable que los demás. Me da miedo. No estarás en la calle. Si luchamos por nuestra casa, no dejaremos que nos separen, respondió Carlos, con una determinación que sorprendió a todos. Podemos hacer algo. ¿Qué podríamos hacer?, preguntó Sofía, con un brillo de esperanza en sus ojos. Podríamos hacer una campaña. Tal vez recolectar dinero para ayudar a doña Lupita a pagar lo que sea necesario. Si todos nos unimos, tal vez podamos salvar nuestra casa, sugirió Carlos, su mente trabajando a 1000 por hora. Dona Lupita escuchó atentamente y una sonrisa surgió en su rostro, al ver la unión y la valentía de sus pequeños. Esa es una idea maravillosa, mis niños. Pero debemos ser cuidadosos y hacerlo bien. Habrá quienes no querrán ayudarnos, pero no debemos rendirnos. La determinación brilló en los ojos de los niños y comenzaron a planear su estrategia con entusiasmo. En su corazón, dona Lupita sabía que aunque el camino sería difícil, la fuerza de la comunidad podría ser la clave para enfrentar la adversidad. Mientras tanto, Emilio, aún atrapado en sus pensamientos, decidió salir de su mansión. Quizás un paseo por la ciudad lo ayudaría a despejar su mente. Caminó por las calles empedradas de Oaxaca, sintiendo la calidez de la gente y el bullicio de los mercados. Sin embargo, a medida que se adentraba más en el corazón de la ciudad, sus pasos lo llevaron hacia el barrio donde vivía dona Lupita. Al pasar por la calle, se detuvo, sintiéndose atraído por la risa de los niños que jugaban en el patio de la casa de la anciana. Un torrente de recuerdos lo invadió, y se sintió como si estuviera observando una escena de su propia infancia. La imagen de la mujer que lo había ayudado en el orfanato emergió de las sombras de su mente, y por un instante, sintió una conexión que había anhelado durante tanto tiempo. ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ella?, se preguntó en voz baja, sintiendo una mezcla de frustración y nostalgia. Aunque había construido un imperio, en su interior había un vacío que nada de lo material podía llenar. Mientras tanto, los niños de dona Lupita estaban en plena acción, organizando su primera actividad de recaudación de fondos, una venta de galletas y limonadas. Con entusiasmo, se pusieron a trabajar en la cocina, mezclando ingredientes y formando pequeñas galletas con sus manos. La risa y la alegría llenaban el aire, mientras la comunidad comenzaba a unirse para apoyar su causa. «Esto se ve delicioso», exclamó Sofía, con un trozo de masa en la mano mientras reía con sus amigos. «Vamos a venderlas todas», gritó Miguel, emocionado por la idea de ayudar a su querida doña Lupita. La primera tarde de la venta fue un éxito. Los vecinos, al ver la dedicación y el esfuerzo de los niños, comenzaron a acercarse, comprando galletas y limonadas.
Dona Lupita observaba con lágrimas en los ojos, sintiendo el calor de la comunidad que había cultivado durante años. «Estamos haciendo esto para ti, doña Lupita», le dijeron los niños, abrazándola con fuerza. «Ustedes son mi mayor tesoro», respondió ella, con la voz entrecortada. «Nunca olviden que juntos somos más fuertes». Mientras tanto, Emilio, que inconscientemente había estado caminando hacia la casa de Dona Lupita, se detuvo en la esquina, observando a los niños con una mezcla de nostalgia y asombro. En su corazón, sabía que algo estaba cambiando dentro de él. La lucha de esos pequeños le resonaba, y la conexión con su pasado empezaba a tomar forma. La tarde se desvanecía, y el aire se llenaba de un nuevo sentido de esperanza. La comunidad de Oaxaca, unida por la bondad y la lucha de Dona Lupita y sus niños, comenzaba a despertar una chispa de cambio en el corazón endurecido de Emilio Ortega. Sin darse cuenta, la vida de ambos comenzaba a entrelazarse de una manera que ninguno de los dos podía prever. El sol de la tarde comenzaba a filtrarse por las ventanas del pequeño hogar de Doña Lupita, iluminando los recuerdos de una vida dedicada a ayudar a aquellos que más lo necesitaban. Sin embargo, el peso de la carta de desalojo seguía presente en su mente, como una nube oscura que no podía disiparse. Mientras los niños jugaban afuera, riendo y corriendo, ella se sumió en un mar de recuerdos que la llevaron hasta su pasado, un pasado marcado por un dolor devastador. En su mente, las imágenes del terremoto que le arrebató a su familia volvían a cobrar vida. Era un día como cualquier otro, y la risa de sus seres queridos resonaba en su hogar. Aquel día, el suelo tembló y el mundo que conocía se desvaneció en un instante. Las lágrimas brotaron de sus ojos al recordar a su esposo, a sus hijos. La casa que había sido un refugio de amor se convirtió en un lugar de desolación. La pérdida la había dejado vacía, pero en lugar de rendirse ante el dolor, decidió llenar ese vacío con amor por otros. Así fue como comenzó su misión de ayudar a los niños de la calle, quienes, al igual que ella, conocían el sufrimiento. «Si no puedo salvar a los míos, al menos puedo salvar a otros», murmuró para sí misma, mientras acariciaba una foto desgastada de su familia. Era un pequeño consuelo, pero le recordaba la razón detrás de cada esfuerzo, de cada sacrificio. Se levantó del sillón y se dirigió al sótano, un lugar donde rara vez se aventuraba, pero que albergaba un viejo baúl que había pertenecido a su familia. Al abrir la puerta del sótano, un aire frío le dio la bienvenida, como si el lugar guardara secretos que no estaban destinados a ser descubiertos. Las sombras danzaban en las paredes, y el eco de sus pasos resonaba en la penumbra. Ante ella, el baúl de madera se erguía, cubierto de polvo y telarañas. Durante años, había evitado abrirlo, temerosa de lo que podría encontrar en su interior. Pero hoy, sintió que debía enfrentarse a su pasado, aunque solo fuera para encontrar la fuerza que necesitaba para seguir adelante. Con manos temblorosas, se acercó al baúl y lo abrió lentamente. El chirrido de la bisagra rompió el silencio, y al asomarse, sus ojos se encontraron con un mundo de recuerdos. Dentro, había cartas, juguetes desgastados, y un vestido de su hija que había guardado con cariño. Cada objeto era un recordatorio de lo que había perdido, pero también de lo que había logrado construir con su vida. «No puedo dejar que esto me detenga», se dijo, tratando de ahogar el nudo en su garganta. Fue entonces cuando escuchó voces que provenían del exterior. Los niños habían comenzado a regresar, sus risas llenaban el aire con una alegría contagiosa. «Doña Lupita, ¿está bien?», preguntó Carlos, el más pequeño del grupo, con una mirada que reflejaba preocupación. «Sí, cariño, solo estaba recordando algunas cosas», respondió ella, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Carlos, con su espíritu curioso, se acercó al sótano. «¿Qué hay en el baúl?», inquirió, asomándose con la inocencia que solo un niño puede tener. «Es un baúl viejo, lleno de recuerdos», dijo Lupita, intentando sonreír. «Pero no son solo recuerdos tristes. También hay historias de amor y de esperanza». Los niños, intrigados, comenzaron a acercarse.
¿Podemos ver?, preguntó una niña con coletas, sus ojos brillando de emoción. Doña Lupita dudó un momento, pero luego, con un suspiro profundo, decidió que compartir esos recuerdos podría ser una forma de enseñarles sobre la vida y la importancia de no rendirse. Está bien, pero deben prometerme que entenderán que estos recuerdos son sagrados, advirtió, mientras empezaba a sacar algunos objetos del baúl. Un viejo libro de cuentos, una muñeca rota y algunas cartas que había escrito a su familia. Cada objeto traía consigo una historia, y a medida que las compartía, los niños escuchaban con atención, completamente absortos en el relato. Mi hija María solía amar este libro, comenzó, mientras mostraba el libro de cuentos. Ella podía pasar horas leyendo y soñando con mundos lejanos. Siempre decía que un día, iría a visitar a las princesas. Los niños sonrieron, imaginando a la pequeña María en sus aventuras. ¿Y qué pasó?, preguntó Carlos con voz temblorosa. Ella se fue a un viaje que nunca regresó, dijo Lupita, su voz quebrándose. Pero el amor que compartimos nunca se fue. Siempre estará en mi corazón y en cada niño que ayudo. A medida que contaba sus historias, los niños comenzaron a sentirse más conectados con ella, comprendiendo que su dolor también era parte de su fuerza. Fue entonces cuando decidieron que no podían permitir que la casa de Doña Lupita se fuera. Un plan comenzó a tomar forma en sus pequeñas mentes. «Hagamos una campaña», exclamó Carlos con entusiasmo. «Podemos vender cosas, hacer manualidades y recolectar dinero para ayudar a Doña Lupita a quedarse en su casa». «Sí, podemos hacer un bazar», gritó otra niña, sacudiendo los brazos en el aire. La idea comenzó a tomar vida, y en cuestión de minutos, los niños se organizaron, llenos de determinación. «Está bien, pero necesitamos ayuda de la comunidad», dijo Doña Lupita, sintiendo una chispa de esperanza encenderse en su pecho. «No podemos hacerlo solos. Podemos hablar con nuestros padres», sugirió Carlos. «Ellos querrán ayudar». La emoción creció en el aire, y en un instante, los niños se dispersaron, cada uno corriendo hacia su hogar para compartir la noticia de su plan. Doña Lupita se quedó sola en el sótano, con el baúl abierto a su lado. Su corazón latía con fuerza mientras contemplaba la luz que comenzaba a entrar por la ventana. «Quizás no todo esté perdido», se dijo a sí misma, sintiendo que la comunidad, aunque pequeña, podría unirse en torno a una causa tan noble. La idea de ser apoyada por aquellos a quienes había dedicado su vida a cuidar le dio un nuevo propósito. Con el tiempo, los niños regresaron, llenos de energía y nuevos planes. «Hablamos con todos, Doña Lupita, todos quieren ayudar», anunció una niña con una sonrisa deslumbrante. «Vamos a hacer carteles y a invitar a todos a venir al bazar. Será este fin de semana». «Sí, y podemos hacer galletas y limonada para vender», agregó Carlos, sus ojos brillando de emoción. «Estoy tan orgullosa de ustedes», dijo Lupita, sintiendo una ola de gratitud y amor por esos pequeños que habían llenado su vida de alegría. «Esto es más que solo recaudar dinero. Esto es sobre construir una comunidad». Y así, con un nuevo sentido de esperanza, Doña Lupita comenzó a planear el bazar con los niños, sintiendo que tal vez, solo tal vez, podría haber una luz al final del túnel que parecía tan oscuro. Doña Lupita estaba sentada en la pequeña mesa de su cocina, rodeada de los niños que solía cuidar como si fueran su propia familia. La luz del sol entraba tímidamente por la ventana, iluminando los rostros ansiosos de sus pequeños. Cada uno de ellos había llegado a su hogar de una manera u otra, pero todos compartían el mismo temor, el desalojo. Ella los miraba con ternura y preocupación, sintiendo el peso de la responsabilidad que llevaba sobre sus hombros. «¿Qué haríamos sin ti, Doña Lupita?», preguntó Carlos, un niño de 10 años con un talento especial para el dibujo. Sus ojos brillaban con admiración, pero también con un atisbo de tristeza. «Tú eres nuestra familia». Lupita sintió un nudo en la garganta. «Mi querido Carlos, ustedes son mi razón de vivir. Siempre lo han sido. Ninguno de ustedes debe preocuparse.
Juntos encontraremos una solución, respondió con una voz suave pero firme. Carlos, con su libreta de dibujos frente a él, comenzó a trazar un mapa. Voy a dibujar un lugar donde todos podamos vivir felices. Un hogar ideal. Este será nuestro refugio. Sus manos se movían rápidamente, creando un espacio que incluía un gran jardín, una sala de juegos y habitaciones para cada uno de los niños. Así es como lo imagino, dijo mientras mostraba su creación a los demás. Los otros niños se acercaron, mirando con curiosidad el mapa que Carlos había dibujado. «Es hermoso», exclamó Sofía, una niña de 7 años con trenzas. «Podemos tener un lugar donde nunca tengamos que preocuparnos por nada». Dona Lupita sonrió, sintiendo el calor de sus palabras. «Este es un sueño que podemos lograr, pero debemos trabajar juntos y ser valientes. La comunidad nos ama y nos apoyará. Confíen en mí». Mientras los niños conversaban animadamente sobre su refugio ideal, un sonido inesperado interrumpió la calma de la casa. Un coche negro se detuvo frente a la puerta. Dona Lupita frunció el ceño y se levantó, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. No era común recibir visitas inesperadas, y menos de un coche tan lujoso. «¿Quién será?», murmulló, asomándose por la ventana. El conductor, un hombre con un traje oscuro, se acercó con una expresión seria. 2 de los niños, curiosos, se asomaron a su lado. «¿Es un amigo tuyo, doña Lupita?», preguntó Carlos, entrecerrando los ojos. «No lo sé, cariño». «No tengo idea de quién puede ser», respondió ella, sintiendo un sudor frío en su frente. El hombre tocó el timbre. Con un suspiro profundo, Dona Lupita se dirigió a la puerta y, al abrirla, se encontró con una carta en las manos del extraño. «Buenas tardes, señora. Traigo un mensaje y un paquete para usted», dijo el hombre, con un tono neutro y profesional. «¿De parte de quién?», inquirió, sintiendo que una inquietud la invadía. «Es un asunto privado, señora. Solo puedo decirle que es importante». El hombre extendió la carta hacia ella, y Dona Lupita la tomó con manos temblorosas. «Y esto», continuó, entregándole un pequeño paquete envuelto en papel marrón, «es para usted también». Dona Lupita miró el paquete, intrigada. «¿De quién es esto?». «¿Qué hay dentro?», preguntó, intentando mantener la calma. «Lo siento, señora. No tengo más información», respondió el hombre, inclinando la cabeza y retrocediendo hacia el coche. «Espero que le sea útil». Con eso, se subió al vehículo y se marchó, dejando a Dona Lupita con más preguntas que respuestas. «¿Qué era eso, doña Lupita?», preguntó Sofía, mirando con ojos grandes y curiosos. «No lo sé, querida», admitió ella, sintiéndose un poco perdida. «Vamos a abrirlo juntos». Se sentó de nuevo en la mesa, y los niños se acercaron, formando un círculo a su alrededor. Con cuidado, desató el paquete y descubrió una antigua llave, con un diseño intrincado que parecía haber sido forjado hace mucho tiempo. «¿Qué creen que abre esto?», preguntó, levantando la llave hacia la luz. «Un cofre del tesoro», sugirió Carlos, con una sonrisa traviesa. «Tal vez una puerta mágica», dijo Sofía, con los ojos brillando de emoción. Dona Lupita rió suavemente, pero, en su interior, sentía que la llave era más que un simple objeto. «Miren esto», dijo, dándole la vuelta a la llave. En la parte posterior, había una etiqueta con las iniciales EO. «E-O». «¿Quién es?», preguntó Carlos, frunciendo el ceño. Dona Lupita sintió un escalofrío. «No estoy segura, pero estas iniciales me recuerdan a alguien del pasado». Su mente comenzó a divagar, recordando fragmentos de tiempos que prefería olvidar. Las memorias de su vida y de las personas que había perdido se entrelazaban con el presente. «Doña Lupita, ¿conoce a esa persona?», preguntó Sofía, con curiosidad. «Quizás, pero no puedo recordar con claridad», dijo ella, sintiendo el peso de sus palabras. «Lo que sí sé es que esta llave puede ser un indicio de algo importante».
Debo investigar más. Los niños la miraban expectantes, sintiendo que la historia de la llave era parte de su propia historia. ¿Podemos ayudarte a encontrar de quién es? Queremos ser parte de esto, exclamó Carlos, con entusiasmo. Por supuesto, respondió ella, sintiendo su corazón rebosar de amor y gratitud hacia esos pequeños. Juntos podremos descubrir la verdad detrás de esta llave. A medida que la tarde avanzaba, Dona Lupita se sumió en sus pensamientos, sintiendo que el destino la había llevado a este momento por una razón. La llave, en su mano, parecía simbolizar no solo un secreto del pasado, sino también una conexión con Emilio Ortega, el hombre que había amenazado con despojarla de su hogar. Debo recordar lo que pasó, murmuró para sí misma, sintiendo que el peso de la historia y el presente estaban a punto de entrelazarse de una manera inesperada. La conexión que sentía con Emilio era más profunda de lo que jamás había imaginado. Los niños, ajenos a sus pensamientos, continuaron hablando sobre su futuro y el mapa que Carlos había dibujado. Pero en el fondo, Dona Lupita sabía que el camino hacia adelante estaba lleno de desafíos. La llave antigua prometía respuestas, pero también traía consigo el eco de un pasado que ella había intentado dejar atrás. Esa noche, mientras los niños se acurrucaban en sus camas, Dona Lupita se sentó en el porche, mirando las estrellas que brillaban en el cielo. La casa que había sido su refugio durante tantos años ahora se sentía como un campo de batalla. Con cada susurro del viento, sentía que el pasado y el presente se estaban preparando para chocar de una manera que cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué haré ahora, viejo amigo?, se preguntó en voz baja, mirando la llave que sostenía en su mano. Una parte de ella deseaba aferrarse a lo que conocía, mientras que otra anhelaba descubrir la verdad oculta detrás de esas iniciales. Era un dilema que solo el tiempo podría resolver. Dona Lupita se encontraba en su pequeño jardín, la luz del sol comenzaba a filtrarse entre las nubes, iluminando las flores que había cuidado con tanto esmero. En su mano, sostenía la antigua llave que había recibido de manera misteriosa. Había un aire de urgencia en su pecho, necesitaba entender de dónde provenía y, sobre todo, qué conexión tenía con Emilio Ortega. Carlos, el niño talentoso que había dibujado el mapa de su hogar ideal, se acercó a ella con curiosidad. ¿Qué tienes ahí, doña Lupita?, preguntó Carlos, inclinando la cabeza hacia un lado como si intentara leer su expresión. Es una llave, Carlos. No sé exactamente qué abre, pero siento que es importante, respondió Lupita, acariciando la superficie fría del metal. ¿Podemos investigar? Tal vez nos lleve a un lugar interesante, sugirió el niño, sus ojos brillando con emoción. Lupita asintió, sintiendo que la chispa de la aventura se encendía en su corazón. Juntos, decidieron revisar el mapa que Carlos había dibujado. Se sentaron en el porche, extendiendo el papel sobre la mesa de madera desgastada. Mira, aquí está nuestra casa, dijo Carlos, señalando un pequeño dibujo de una casa con un jardín lleno de flores. Y aquí está la propiedad de Emilio Ortega, añadió Lupita, marcando un punto que era claramente más grande y opulento. Creo que hay un camino que conecta ambos lugares, observar Carlos, apuntando con el dedo. Tal vez esa llave nos lleve a un escondite o a algo que Emilio no quiere que nadie encuentre. Lupita sintió un escalofrío recorrer su espalda. La idea de que Emilio tuviera un secreto relacionado con su pasado la intrigaba y la aterraba a la vez. Sin embargo, no podía dejar de pensar en cómo habían cruzado sus caminos de manera tan inesperada. Vamos, Carlos, busquemos ese camino, dijo finalmente, levantándose con determinación. A medida que caminaban, el corazón de Lupita latía con fuerza. Recordaba cómo Emilio había sido un niño en el orfanato, solo y perdido, y ahora se había convertido en un empresario poderoso. La imagen del pequeño niño que había conocido se mezclaba con la figura fría y distante que había visto en la carta de desalojo. ¿Podría haber en él una chispa de la bondad que una vez existió? Mientras tanto, en su mansión, Emilio Ortega se encontraba sentado en su oficina, la mirada perdida en el horizonte.
La presión de los negocios lo había llevado a un estado de constante inquietud. Su asistente, Marta, entró con un dossier en la mano. Señor Ortega, tenemos que hablar sobre el desalojo de Dona Lupita. La comunidad está empezando a movilizarse en su apoyo, anunció Marta, con una mezcla de preocupación y determinación. Emilio frunció el ceño. No podía permitir que una anciana y sus niños interrumpieran sus planes. Sin embargo, una parte de él se sentía atormentada por recuerdos lejanos que empezaban a aflorar a su mente, fragmentos de una vida que había intentado enterrar. Recordaba la calidez de la mujer que lo había ayudado cuando él más lo necesitaba, pero esos recuerdos se veían empañados por su ambición desmedida. No me importa lo que la comunidad piense. Debemos seguir adelante con el proyecto, respondió, su voz fría como el acero. Pero, señor, si la gente se une, puede que haya protestas. Quizás deberíamos reconsiderar nuestra estrategia, insistió Marta, viendo la lucha interna en su jefe. Emilio cerró los ojos por un momento, como si intentara ahogar las voces del pasado que resonaban en su mente. ¿Por qué esa mujer seguía ocupando sus pensamientos? La figura de Dona Lupita lo perseguía, y eso lo llenaba de rabia y confusión. No necesito que me digas lo que debo hacer, Marta. Haz lo que tengas que hacer para que esto avance, ordenó, su tono cortante. Marta salió de la habitación, dejando a Emilio solo con sus demonios. Se pasaba la mano por el rostro, sintiendo como el peso de las decisiones lo aplastaba. En ese momento, un recuerdo específico lo golpeó con fuerza, la imagen de una mujer con un vestido de flores, sonriendo mientras le ofrecía un plato de comida en el orfanato. La bondad en sus ojos contrastaba con la dureza de su vida. ¿Por qué había dejado que esa mujer se desvaneciera de su memoria? De vuelta en el camino, Lupita y Carlos se encontraban en el sendero que conectaba su hogar con la propiedad de Emilio. Era un camino serpenteante y lleno de maleza, pero los dos estaban decididos a seguir adelante. Cada paso que daban parecía resonar con la historia de sus vidas. «Doña Lupita, ¿cree que Emilio se acuerda de usted?», preguntó Carlos, rompiendo el silencio. Lupita se detuvo, mirando al horizonte. ¿Podría ser que Emilio recordara los momentos que compartieron? La idea de que él pudiera haber olvidado su bondad la llenó de tristeza. No lo sé, Carlos. A veces, las personas se pierden en sus propias ambiciones y olvidan lo que realmente importa, respondió, su voz suave pero firme. Pero usted lo ayudó. Eso tiene que significar algo, insistió el niño, su mirada llena de esperanza. Sí, pero a veces la vida nos lleva por caminos que no entendemos. Tal vez Emilio ha olvidado lo que es ser realmente feliz, dijo Lupita, sintiendo que su corazón se encogía. Finalmente, llegaron a la entrada de la propiedad de Emilio. Era un lugar imponente, con altos muros y un jardín perfectamente cuidado. Sin embargo, el esplendor de la mansión no podía ocultar el aire de soledad que emanaba de ella. Vamos a buscar por aquí, sugirió Carlos, mientras se asomaban entre los arbustos. Lupita lo siguió, con la llave aún en su mano. Había una energía en el aire, una sensación de que estaban a punto de descubrir algo importante. Justo cuando estaban a punto de rendirse, Carlos notó un pequeño cobertizo en la parte trasera de la mansión. ¿Y si ahí está lo que buscamos?, preguntó, apuntando con entusiasmo. Lupita sintió un escalofrío. ¿Podría ser que allí, en ese lugar olvidado, estuviera la respuesta a sus preguntas? Sin pensarlo dos veces, se acercaron al cobertizo, la llave temblando en su mano. Espero que este lugar no esté cerrado, dijo Carlos, mirando a su alrededor. Con un giro de la llave, la puerta del cobertizo se abrió con un crujido. El interior estaba cubierto de polvo, pero a medida que sus ojos se adaptaban a la oscuridad, pudieron ver varias cajas apiladas y algunos objetos cubiertos por sábanas blancas. Es como un pequeño museo, murmuró Carlos, mientras comenzaba a acercarse a las cajas. Lupita sintió cómo su corazón latía con fuerza.
Dentro de ese cobertizo podrían encontrarse fragmentos de su conexión con Emilio, recuerdos que ambos habían perdido en el tiempo. Mientras Carlos comenzaba a explorar, Lupita se quedó a un lado, mirando a su alrededor, sintiéndose atrapada entre el pasado y el presente. «Mire esto, doña Lupita», exclamó Carlos, levantando una fotografía polvorienta de una mesa. Lupita se acercó y, al ver la imagen, sintió que el mundo se detenía. En la fotografía, un niño pequeño sonreía junto a una mujer con un vestido de flores. Era ella. Era Emilio. El nudo en su garganta se apretó mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. Esto es increíble, Carlos. Este niño es Emilio, susurró, sintiendo que las lágrimas amenazaban con escapar de sus ojos. Carlos miró la imagen con asombro. ¿Y usted lo conocía, doña Lupita? Sí, respondió, con la voz entrecortada. Lo conocí cuando era solo un niño, perdido y asustado. Nunca pensé que él fuera el mismo hombre que está intentando desalojarnos. Los recuerdos comenzaron a inundar la mente de Lupita. La calidez del pequeño Emilio, su risa inocente y la promesa que había hecho de ayudarlo. Pero ahora, esa promesa se sentía como un eco distante y la realidad del hombre que se había convertido era desalentadora. Vamos a encontrar la manera de llegar a él, doña Lupita. Tal vez si le mostramos esto, pueda recordar, dijo Carlos, con determinación. Lupita sintiendo que la esperanza comenzaba a renacer en su corazón. Si Emilio aún guardaba algún recuerdo de ella, tal vez podrían encontrar el camino de regreso el uno al otro. Con la fotografía en mano y la llave que prometía abrir nuevas puertas, se sintió lista para enfrentar lo que vendría. La mansión de Emilio Ortega era un laberinto de lujo y soledad. Cada pasillo parecía susurrar secretos, cada habitación estaba impregnada de la historia de un hombre que había construido su imperio a base de frialdad y ambición. Sin embargo, en ese instante, toda su grandeza se tornaba insignificante frente a la presencia de Dona Lupita y Carlos, quien la acompañaba. La anciana, con su porte dignificado y su mirada profunda, se movía entre los elegantes muebles como si estuviera en un terreno desconocido, pero, a la vez, familiar. ¿Qué hacemos aquí?, preguntó Carlos, un poco nervioso. La vasta mansión lo intimidaba, y la tensión en el aire era palpable. Dona Lupita, sin embargo, tenía un objetivo claro. Había sentido una necesidad urgente de descubrir la verdad detrás de la llave que había recibido, y ahora que estaban en el corazón de la opulencia de Emilio, su determinación era más fuerte que nunca. Vamos a buscar respuestas, Carlos, respondió Dona Lupita, su voz firme y serena. Este lugar guarda más de lo que parece. Mientras exploraban, llegaron a un cuarto que parecía estar cerrado. La puerta, adornada con un intrincado diseño en madera, parecía resistirse a ser abierta. Sin pensarlo dos veces, Dona Lupita tomó la llave antigua que colgaba de su cuello y, al insertarla en la cerradura, sintió que el tiempo se detenía. La puerta chirrió al abrirse, revelando un espacio polvoriento y lleno de objetos que parecían haber sido olvidados por el tiempo. Carlos se asomó detrás de ella, sus ojos grandes y curiosos. ¿Qué hay aquí? Dona Lupita dio un paso al frente y encendió una lámpara de aceite que encontró en una mesa. La luz danzó sobre las paredes, iluminando fotos enmarcadas, juguetes antiguos y, en el centro de la habitación, un cofre de madera desgastada. Se acercó lentamente, su corazón latiendo con fuerza. Reconocía aquellos objetos, pero la curiosidad la empujaba a abrir el cofre. Esto es de Emilio, murmuró, mientras la tapa se levantaba con un crujido. Dentro, encontró una colección de fotos de un niño pequeño, sonriendo radiante junto a una mujer que ella conocía demasiado bien, ella misma. Su aliento se detuvo al verlas. Cada imagen era una ventana a un pasado que había creído perdido. ¿Esos son ustedes?, preguntó Carlos, asombrado. Sí, susurró Dona Lupita, tocando con ternura una de las fotos. Éramos felices, pero,
no sabía que él había guardado estos recuerdos. En ese momento, Emilio entró en la habitación, su rostro pálido y sus ojos desorbitados. ¿Qué están haciendo aquí? Su voz tembló, y la furia en su mirada contrastaba con la vulnerabilidad que reflejaban sus gestos. Se sintió acorralado al ver a Dona Lupita sosteniendo su pasado. Emilio, dijo Dona Lupita, sin dudar. Tienes que enfrentar esto. Este cofre, todas estas memorias, son parte de ti. No puedes seguir huyendo de lo que eres. Emilio se quedó en silencio, su cuerpo tenso. No quiero recordarlo, respondió, su voz baja y quebrada. Ese niño no existe más. Solo soy un hombre de negocios ahora. ¿De verdad crees que puedes borrar tu pasado?, cuestionó Carlos, con un tono desafiante. Todo lo que has hecho, las decisiones que has tomado, no pueden separarse de quién eres. Pero puedes elegir cambiar. La tensión en el aire era palpable. Emilio sintió que las murallas que había construido a su alrededor comenzaban a desmoronarse. Las imágenes de su infancia, de la bondad que una vez conoció, lo atormentaban. Recordó a la mujer que le había ofrecido un rayo de esperanza en su vida oscura y, por un momento, vio el reflejo de esa bondad en los ojos de Dona Lupita. ¿Por qué me ayudaste?, preguntó Emilio, su voz ahora un susurro. Después de todo lo que he hecho, no merezco tu compasión. Porque siempre hay esperanza, respondió Dona Lupita, sus ojos brillando con una luz que desafiaba la oscuridad que lo rodeaba. No importa cuán lejos te hayas ido, siempre puedes regresar a casa. Siempre puedes elegir ser mejor. Emilio sintió un nudo en la garganta. La rabia y el dolor que había acumulado durante años parecían desvanecerse lentamente. En su interior, una chispa de reconocimiento comenzó a encenderse. No sé si puedo, admitió, su voz temblorosa. Solo da el primer paso, instó Dona Lupita, acercándose un poco más. El pasado no puede cambiarse, pero tu futuro está en tus manos. Piensa en todos esos niños que dependen de ti, de nosotros. Las palabras resonaron en el corazón de Emilio. La imagen de los niños que vivían en la calle, llenos de sueños y esperanzas, lo golpeó con fuerza. Había estado tan obsesionado con el poder y el control que había olvidado la verdadera razón por la que había querido acumular su fortuna, para hacer una diferencia. Un silencio pesado se instaló en la sala, mientras Emilio luchaba con sus emociones. Finalmente, rompió el silencio con una decisión que lo cambiaría para siempre. No solo cancelaré el desalojo. Voy a construir un centro de acogida para niños. Un lugar donde puedan sentirse seguros, donde puedan encontrar amor y apoyo. Dona Lupita lo miró con incredulidad. ¿De verdad harías eso? Sí, dijo Emilio, con firmeza. Me gustaría que tú estuvieras a cargo. Necesitamos tu sabiduría, tu amor. Carlos sonrió, sintiendo que la esperanza regresaba a la habitación. Esto es increíble, Emilio. La comunidad lo necesita. Emilio se volvió hacia Dona Lupita, sus ojos llenos de lágrimas. Perdóname por haber olvidado quién soy. Gracias por no darme la espalda. Dona Lupita se acercó a él y, con una ternura que solo una madre podría tener, lo abrazó. Nunca es demasiado tarde para encontrar tu camino de regreso. Juntos, podemos hacerlo. La habitación, llena de recuerdos del pasado, ahora se llenaba con la promesa de un futuro brillante. La clave que había abierto tantas puertas se convirtió en el símbolo de su redención. La comunidad, que había estado al borde de la desesperación, ahora se unía en torno a un nuevo hogar, un nuevo comienzo. Mientras la luz del día se desvanecía, Emilio, Dona Lupita y Carlos, sentados en el suelo rodeados de recuerdos y esperanzas, sabían que habían encontrado algo más que un propósito, habían encontrado una familia. Si te gustó esta historia, no olvides seguir el canal, darle like al video y activar las notificaciones. Hasta la próxima.